Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Nos invaden los ladrones de la deuda. ¡Ya están aquí! Usted será el siguiente. Será el siguiente. ¿Será el siguiente? Stacy. No me convence mucho tu interpretación de la invasión de los ladrones de cuerpos. Menos mal que tienes otro trabajo. ¡Vaya! Ha llegado la invasión de los deudores tecnológicos. El mercado crediticio estadounidense está más vinculado que nunca a las compañías tecnológicas. Puede ser algo benigno en el caso de empresas como Apple o Microsoft, que a estas alturas están consideradas como mínimo igual de solventes que los gobiernos de mercados desarrollados. Pero estas empresas encabezan una larga lista. Solo hay que ahondar un poco más para descubrir una gran cantidad de préstamos cada vez más especulativos. Y tengo aquí un gráfico que al menos nos permitirá darle algo de color a este gris paisaje londinense. Muy bien. Que seguramente es el que tendremos hasta el próximo mes de junio o julio. Bien, auge y caída. Hasta el desplome en el precio del petróleo, las compañías energéticas representaban un porcentaje creciente de las ventas de deuda estadounidense. Pero ahora las protagonistas son las empresas tecnológicas. Sí, la tecnología ocupa ahora el lugar del petróleo. De hecho, las 5 empresas con mayor capitalización de mercado son empresas de tecnología, las supervivientes de la burbuja de las .com, que ahora se han convertido en superestrellas mundiales con empresas de cientos de miles de millones de dólares. Así que sí, tiene sentido que la deuda se genere precisamente en este sector. Lo que está sucediendo es que las empresas tecnológicas representan una proporción cada vez mayor de todos estos bonos de grado de inversión y de alta rentabilidad, pero también de los préstamos apalancados. El capital riesgo está utilizando las tasas de interés cero para adquirir todas estas empresas tecnológicas como QLIK, que protagonizó una de esas adquisiciones con capital privado. También representan un porcentaje histórico de las nuevas emisiones de préstamos apalancados, con casi el 20% de las ventas totales, según la información recabada por Bloomberg. Esta cifra representa un incremento enorme con respecto al año anterior y es el resultado del aumento de las empresas de capital privado que piden préstamos para adquirir empresas públicas. Por un lado, se están aprovechando de las tasas de interés cero, pero por otro, muchas de esas empresas tecnológicas no generan ingresos, así que ¿cómo van a pagar los intereses? Al menos, en el caso de la fracturación hidráulica, todas las empresas que invirtieron su dinero contaban con un flujo de ingresos, aunque el precio del petróleo y del gas siguiera bajando cada vez más. Aún así, pudieron hacer frente al pago de los intereses. Pero, ¿cómo van a conseguir dinero a través de estas empresas tecnológicas si muchas de ellas ni siquiera generan algún tipo de ingresos? Clic, clic, clic y más clics. Es decir, ¿cuántos clics por segundo puedes conseguir? Si paseas por las calles de Londres o de Nueva York, verás a todo el mundo mirando a la pantalla del móvil haciendo clic, clic, clic. Solo hay 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año para hacer clics. Así que tiene que haber un límite al número de veces que una persona puede hacer clic al año. Es difícil imaginárselo teniendo en cuenta que Facebook tiene casi 2.000 millones de usuarios y ha conseguido que todos y cada uno de sus usuarios hagan clic constantemente. Sin embargo, la cantidad de clics que una empresa puede conseguir tiene un límite y esta economía supuestamente basada en el conocimiento se sustenta en los ingresos publicitarios que generan todas esas personas que miran embobadas la pantalla como si estuvieran hipnotizadas. Sin embargo, existió una época en la que el mundo y la humanidad evolucionaron mirando al sol. La gente miraba siempre hacia arriba. Sí, se dirigían hacia el oeste. El dios Sol nos dio la vida, nos dio la agricultura, la gente vivía de los frutos de la tierra que el sol le daba. La estrella del norte guiaba a los barcos por la noche. El ser humano miraba hacia arriba y esto fue lo que hizo que evolucionásemos. Que siguiésemos mirando hacia arriba, que pasásemos de andar a 4 patas a caminar, que empezáramos a pensar, que llegase más sangre hasta nuestra cabeza y que nuestro cerebro fuese cada vez mayor. Nos convertimos en seres humanos, modernos y civilizados. Y ahora, de repente, todo el mundo vuelve a mirar hacia abajo. La gente se está quedando ciega. Está desarrollando tendencias involucionistas. Su columna se está encorvando y están regresando a la tumba colectiva que supone la zombificación de la clicosfera, que está siendo monetizada por Wall Street, convirtiendo a las personas en entes que se arrastran, que caminan encorvados y patéticos,
dando lugar a un paradigma económico basado en los zombies, en la noche de los muertos vivientes. Ladrones de Ladrones de cuerpos. cuerpos. Cuando voy por la calle siempre tengo que ir muy atenta y con los ojos bien abiertos para no chocarme con uno de estos zombies que pasan por mi lado sin darse ni cuenta. A veces es difícil esquivarlos, ya que van varios juntos y es fácil que se choquen con algo. Aunque ellos parecen no darse cuenta, es como si no tuviesen ningún tipo de contacto físico con el mundo real. Pero, por supuesto, Wall Street está ahí para respaldarlos. Sí, están respaldando a los zombies. Así es, están sirviendo como garantía de esos zombies, tal y como vemos en el siguiente titular. Tu factura de teléfono, la nueva materia prima para los bonos de Wall Street. O mejor dicho, los usuarios del teléfono. Es justo lo que estoy diciendo. Los usuarios se convierten en zombies. Y Wall Street utiliza las facturas de teléfono para venderlas como bonos respaldados con activos. Y dicen que se trata de un mercado en auge, como vemos a continuación en la explicación del titular. En julio, Verizon se convirtió en la primera empresa en vender bonos respaldados por los pagos mensuales de la factura de teléfono. Los operadores ya habían conseguido acuerdos similares antes, pero solo habían vendido estos bonos dentro de los mercados bancarios. Sin embargo, la venta de Verizon de 1.200 millones de dólares en un mercado más amplio es el primer paso de lo que a ojos de muchos analistas podría convertirse en un mercado de varios miles de millones de dólares el año que viene. S&P calcula que el valor de los préstamos subyacentes respaldados por teléfonos móviles podría estar entre 35 y 40 mil millones de dólares, que serían reempaquetados y posteriormente vendidos a fondos de pensiones, etc. Bueno, la industria energética está totalmente respaldada, al igual que lo estuvo el sector hipotecario durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo, o la industria sanitaria, de la educación, de los préstamos de alto riesgo para coches, una industria de varios billones de dólares que no da más de sí, etc. Pero estas industrias necesitan alguna garantía y ahora están utilizando la psicosis de la gente y su obsesión por mantener la mirada fija en la pantalla del móvil como forma de respaldo. Y a través de Wall Street están vendiendo todo esto a los gestores de fondos de pensiones y fondos de cobertura dispuestos a comprar casi cualquier producto con más de un 2 o un 3% de rentabilidad. En realidad solo tienen una rentabilidad de ¿Cómo? 55 puntos básicos, aunque ya ofrece mayor rentabilidad que los tramos de AAA. Su rendimiento es muy bajo. Claro, no hay rentabilidad. Han acabado con la rentabilidad porque ya nadie hace nada productivo. Las personas se han convertido en seres improductivos que solo se dedican a mirar la pantalla del móvil. Si se hubiese producido un aumento de la productividad, existiría una inflación orgánica real y las tasas de interés habrían aumentado como consecuencia lógica y proporcional de la expansión económica. Sin embargo, tenemos deflación, más flexibilización cuantitativa, tasas de interés cada vez más bajas, etc., porque la gente ya no es productiva, ya que se dedica a mirar la pantalla del móvil durante todo el día. Pero en lugar de plantearse si existe un problema de productividad, deciden que existe un problema de ingresos para todos esos fondos de pensiones y de cobertura que cuentan con una garantía que debería procurar un 8% de rentabilidad, pero que en su lugar apenas arroja un 1%. Así que podemos concluir que tenemos a toda una generación dispuesta a sacrificarse en el altar de la click economía y a respaldarla con bonos para después venderlos, y que, por supuesto, Goldman Sachs empiece a apostar contra Verizon y todas estas empresas que obviamente no pueden vivir de la colateralización de la zombificación de sus clientes. ¿Deberían hacerse enterradores? ¿Por qué no lo hacen? Verizon debería abrir una cadena de funerarias. Sí, y hablando de enterradores, quiero hablar de un cementerio que se encuentra en las costas de Trinidad y Tobago y que constituye otro ejemplo más del auge y caída de las empresas energéticas que veíamos en el gráfico. Mucha gente apostó por la fracturación hidráulica mediante prospecciones en aguas profundas. Pues bien, suspender la actividad en las plataformas petrolíferas más sofisticadas del mundo es una apuesta arriesgadísima. En las costas de Trinidad se encuentran estas 9 enormes plataformas transoceánicas de primera calidad, valoradas en 500 millones de dólares cada una, en las que ahora se ha detenido la actividad. Existen 2 maneras de detener la actividad, la parada parcial y la parada total. Hablamos de plataformas de perforación en aguas profundas, similares a las enormes plataformas de Deepwater Horizon, que volaron por los aires en la costa de México. Pues bien, cuando el precio del petróleo era más elevado, todo el mundo quería alquilar las plataformas de Transocean, la empresa propietaria, llegando a pagar incluso $860.000 al día. Pues bien, como consecuencia del desplome en el precio del petróleo, ahora nadie quiere usar ni alquilar estas enormes estructuras, ya que sería difícil recuperar lo invertido. Mantener estas plataformas ancladas en las costas de Trinidad cuesta $40.000 al día, es decir, unos $10 millones al año. Y este dinero permitiría cubrir el suministro de energía eléctrica y pagar a algunos trabajadores que se encargarían de supervisar que todo funciona correctamente.
Sin embargo, Transocean ha optado por cortar el suministro eléctrico e iniciar una parada total, ya que de este modo solo tendrían que pagar $15.000 al día. Los buques pertenecen a una empresa llamada Transocean Ltd, la mayor operadora de perforación marítima del mundo, y aunque la decisión de detener parte de su flota podría parecer lógica, teniendo en cuenta el desplome en el sector de las prospecciones petrolíferas, Transocean está asumiendo en realidad un riesgo enorme y sin precedentes. Resulta que hasta ahora nadie había desactivado por completo uno de estos buques. En las 2 décadas que han pasado desde que los últimos modelos llegaron al mercado, nunca antes había hecho falta. Y nadie puede predecir a ciencia cierta o con precisión alguna qué pasará cuando se vuelvan a poner en marcha los motores. Sus competidores también van a suspender la actividad en las plataformas, pero harán una parada parcial porque, en su opinión, el riesgo era demasiado alto. Existen tantísimos sistemas operativos para realizar estas pequeñas y complejas operaciones que, si los suspenden por completo, no están seguros de que puedan volver a funcionar correctamente. Por ahora, los inversores, satisfechos por el ahorro, han recompensado la decisión de Transocean, pero no sabemos si la empresa será capaz de hacer que las plataformas vuelvan a funcionar en el futuro. Es como el efecto 2000, pero de verdad. Sí. No se sabe si al desconectar todas estas máquinas, los programas con los que trabajan dejarán de funcionar también para siempre. Es bastante sorprendente, eso sí. Demuestra hasta qué punto ha bajado la demanda de petróleo en todo el mundo. Pero también demuestra cómo a todos estos usuarios zombies de móvil y a todas estas empresas de capital riesgo que están invirtiendo en empresas tecnológicas, como ya sucedió con la burbuja de las .com, de hecho, tú mismo fuiste testigo, no les preocupa en absoluto que no haya ingresos. También demuestra cómo el capital, en un escenario mundial predominantemente deflacionista, se está despilfarrando de la forma más absurda y extraña que uno se pueda imaginar. Piensa en estos enormes buques fantasmas de $500 millones cada uno, dotados de la última tecnología y que ahora se quedan varados en medio del mar como en un cementerio. Sí, pero como decías, la cotización de sus acciones ya ha subido y puesto que el salario de los ejecutivos está ligado a esta cotización, imagino que estarán contentos. En todo caso, el hecho de que pongan en peligro sus activos y se arriesguen a tener que venderlas como chatarra demuestra hasta qué punto no están cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias para proteger el interés a largo plazo de los accionistas. Es un pensamiento cortoplacista. Vamos a suspender por completo estas valiosas infraestructuras, aunque no sepamos qué va a pasar después. Pero da igual, porque el precio de nuestras acciones va a subir y conseguiremos una buena prima. Sí, pero eso es solo durante este trimestre. Por cierto, que en el artículo explican que Transocean ha alquilado esta zona marítima de Tobago hasta el año 2020, así que tienen pensado dejar las plataformas allí al menos 2 o 3 años más. Al igual que todos estos zombies embobados con el móvil, es un ejemplo más de la idiocracia en la que vivimos. Hemos perdido cualquier noción no solo de cómo invertir el dinero, sino incluso de cómo vivir en el mundo real. ¿Quién sabe qué dirá la gente en el futuro cuando vea estas enormes plataformas abandonadas en medio del precioso mar Caribe? Hablando del futuro, tenemos que irnos. No se vayan, volvemos tras el descanso. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con el inversor, empresario y pionero de las criptodivisas, Carl Gray. Carl, bienvenido de nuevo. Gracias, Max. Le voy a dar directamente la palabra a Stacy porque dejamos a medias una intensa conversación, ¿verdad? Sí, estábamos hablando del Brexit y de cómo Londres se había convertido en cierto modo en la capital del sector de la tecnología para las finanzas. Desde luego, hay grandes empresas de servicios financieros basadas en la tecnología y los servicios bancarios en Londres están mucho más avanzados que los de Nueva York, por ejemplo. Quizás Internet funciona peor aquí, pero esa es otra historia. Volviendo al ámbito de las criptodivisas y de la cadena de bloques, se podría decir que estos sectores se están enfrentando ahora a algunos de los problemas que la banca tradicional tuvo también en su momento. Aquí, en Londres, se habla de un Brexit duro o de un Brexit suave. No sabemos muy bien qué significa, pero parece que se trata de una táctica de negociación. En el universo de las criptodivisas, usted es un gran criptoinversor. Sé que ya hablamos de la subida del precio y de la especulación la última vez, pero usted, por ejemplo, ganó muchísimo dinero cuando el Bitcoin valía menos de $1 y de repente su valor se disparó hasta superar los $1.000. ¿Qué nos puede decir de la bifurcación dura o de la bifurcación blanda? Fue un tema controvertido durante los inicios del Bitcoin. Después desapareció durante algún tiempo y ahora se ha vuelto a plantear el debate con el caso de Ethereum. Es como si estuviéramos hablando de la industria pornográfica. Bifurcación dura, bifurcación blanda.
Perdón, estoy divagando. ¿Cuál es su opinión? En Ethereum se realizó una bifurcación dura. Quizás no se hizo muy bien porque Ethereum Classic todavía sigue con vida. ¿Qué está pasando en realidad? Ha habido muchos problemas con Ethereum, pero ¿es una buena o mala señal? Bueno, la luna de miel de las criptodivisas se acabó. Hasta el 2014 todos los integrantes del universo Bitcoin vivían unidos, en paz y armonía, y tenían un magnífico futuro utópico. Ahora estamos en plena guerra civil. Hay que hacer las cosas así. Hay que seguir a la calabaza. Hay que seguir al zapato como en el stage de lo Monty Python. Por un segundo he pensado que la calabaza era otra criptodivisa que yo no conocía. Igual me pasó a mí con lo del porno. Sí, existe un gran debate sobre el tamaño de los bloques. Es que es muy importante. ¿Acordaos de aquel tipo? ¿Quién era? ¿Rims? ¿Harry Rims? Bueno, da igual. John Holmes. John Holmes. Ustedes conocen el tema mejor que yo. Hablamos de la cantidad de información que debe contener cada bloque, y si queremos que sean escalables, necesitamos bloques más grandes que puedan almacenar más información. En el caso de Ethereum, se quería recuperar toda la información que había sido pirateada o con la que se había negociado, en función del caso. Ahora, se ha abierto un interesante debate en torno a las bifurcaciones. Es más bien una cuestión de centralización frente a la descentralización. En lo que se refiere al Bitcoin, mucha gente afirma que el motivo de los problemas del Ethereum fue su centralización, es decir, existía un grupo de nobles que controlaban todos los engranajes del poder. Sin embargo, yo a veces recuerdo que esto sucede con la mayoría de las monedas. Por un lado están las personas con capacidad para modificar el código, que son las que deciden realizar la bifurcación, y por otro los mineros, que son los que deciden si van a adoptar el nuevo código o no. Después se producen intercambios para ver cómo la moneda se puede comercializar. Hay muchas partes implicadas, como en el sistema bancario tradicional. Sí. Y aunque la cadena de bloque nos ofrece muchos beneficios, también conlleva muchos problemas humanos tradicionales. Así es. Volviendo al caso de Ethereum, la criptodivisa se asocia con una persona en concreto, Vitalik Buterin. Así que la gente puede ponerle cara. Algo parecido sucedió durante la crisis del 2008. Jamie Dimon y Lloyd Blankfein eran amigos de Ben Bernanke, así que lo llamaron y le lloriquearon un rato. Tío, tienes que ayudarnos, por favor. Vamos a perderlo todo. Ya no podremos irnos de vacaciones a los Hamptons. Sí, o James Cramer suplicando en la NBC, por favor, necesitamos más dinero. Al fin y al cabo son seres humanos. Bernanke también es un ser humano y además es amigo de estos tipos, así que al final cede y decide ayudarlos. Con Ethereum también ha pasado algo parecido. Sin embargo, en el caso del Bitcoin, cuando se produjo el robo de cientos de millones de Bitcoins de Mt. Gox, no había nadie a quien llorarle. Había muchos impostores, eso sí. Sí, el factor del anonimato resulta clave en el desarrollo del Bitcoin. Que el creador del Bitcoin utilizara el seudónimo de Satoshi Nakamoto es uno de los factores más importantes de la criptodivisa y ahora entendemos por qué. Gracias a esto, la moneda ha conseguido mantenerse con vida y está creciendo con fuerza. El número de transacciones aumenta cada día y se está convirtiendo en un agente clave. Los bancos, por su parte, siguen haciendo cosas horribles, como Wells Fargo, que les ha robado dinero a sus clientes de forma descarada. Ya ni siquiera se preocupan por hacerlo de forma sutil, creando obligaciones hipotecarias garantizadas para luego venderlas a terceros como Goldman Sachs, que acaban reempaquetando estos productos que después son certificados por Moody's y acaban en los fondos de pensiones. Nos dicen, ¿sabes qué? Acabamos de robarte $50. Hacen que la mafia parezca la Madre Teresa, que ahora también es santa, aunque ellos parecen terroristas más bien. Bien, volviendo a las criptodivisas, usted es uno de sus inversores. ¿Sigue teniendo Ethereum? ¿Está apostando? Sí, tengo algo de Classic y también de Ethereum. Creo que es pronto todavía para saberlo, pero me parece que las cosas están cambiando. Barry Silbert, por ejemplo, es uno de los grandes defensores de esta nueva ola. Ethereum Classic. Sí, y mucha gente se está sumando a este movimiento. Lo siento por el pobre Vitalik. Era el ojito derecho de la comunidad y ahora seguramente de forma injusta, mucha gente lo culpa de lo sucedido. Sí, pero la criptocomunidad está formada por gente muy inteligente. Las personas que escriben el código, los desarrolladores, los hackers. Volviendo a la explosión de la burbuja de las .com, Henry Blodgett, por ejemplo, predijo que la cotización de Amazon alcanzaría los $400. Se convirtió inmediatamente en un villano y poco después la empresa rebasó con creces esa cotización. De hecho, las 5 empresas con mayor capitalización de mercado del mundo son supervivientes de la burbuja de las .com. Sí, pero han tenido que esperar mucho tiempo. Sí, pero ahora tenemos a toda una generación de multimillonarios que provienen de esa época. Ahora, tras la crisis vivida en el sector de las criptodivisas, también hay algunas historias de éxito. Aparte del Bitcoin,
Tenemos a Ethereum en una situación interesante, Steemit, una plataforma de contenidos que funciona con criptodivisas, Monero, conocida por el factor añadido del anonimato. Este es el patrón que se está siguiendo. Hay mercado para que media docena o incluso una docena o más de estas divisas codificadas salgan adelante gracias a sus atributos especiales. Estamos en los albores de una nueva industria. Sí, pero lo realmente emocionante, y ya lo hemos hablado, es poder tener una plataforma con una función y prestaciones concretas, no simplemente conseguir una cesta de criptodivisas y guardarlas 10 años para luego hacerse multimillonario con ellas. Es importante ofrecer valor, ofrecer servicios a la comunidad. Steemit es un buen ejemplo, StarJoin es otro buen ejemplo. Sí, StarJoin y Starcoin son buenos ejemplos. La versión 2 saldrá dentro de poco. Estamos trabajando para actualizar la antigua plataforma. De hecho, ya hemos hablado con los compañeros de EdTech para que ellos, por ejemplo, distribuyan el dinero que nosotros recaudemos. Se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, es un mundo en sí mismo dentro del ecosistema de las criptodivisas. Bien, me gustaría ahora relacionar los temas que hemos tratado en estos dos programas hablando de otro asunto, porque usted también pasa mucho tiempo en Irlanda. Sí, Es ciudadano irlandés. así es. Sí, irlandés de Dublín. Así que para cerrar un poco todo este asunto, me gustaría volver a hablar del viejo sistema y preguntarle qué opinión le merece el escándalo de los impuestos de Apple. Porque En algún momento volveré a casa. sí, ya lo sé. Sí, pero es que es una historia muy interesante y que además se parece en cierto modo al drama que hemos vivido en el universo de las criptodivisas con Ethereum y Ethereum Classic. En este caso, Apple se debatía entre ser residente o no residente. Al final consiguió ser las dos cosas. Es decir, residir en Irlanda, pero no a efectos fiscales. Pues igual que Steve Jobs. No es realmente humano, tampoco es realmente etéreo, es Ether. Es como el Ether. Sí, como el Ether. No paga impuestos, pero sigue estando presente. Como obviamente sabrá, Irlanda es un país en bancarrota por culpa del legado financiero heredado del viejo sistema, en el que se produjo una enorme corrupción debido a la falta de transparencia. Así que es bastante extraño que el país rechace esos 19.000 millones de euros que tendría que pagar Apple. Desde luego, yo no he visto a ningún gobierno en bancarrota, bueno, a ningún gobierno en general, rechazar una suma similar de dinero. Sí, es muy interesante. Además, es una mentalidad muy irlandesa, es decir, no, estoy bien, no pasa nada. Sin embargo, si hablamos a nivel de gobierno y de unos 10 o 20 mil millones de dólares, la cosa cambia. Pero para mí lo realmente interesante de esta situación es que todos los miembros del gobierno actual y del anterior parecen padecer de amnesia colectiva y se han olvidado quién cerró en realidad este acuerdo. Ahora dicen que no había ningún acuerdo especial, como si hubiese caído del cielo. Obviamente, el país llegó a un acuerdo hace muchos años que consistía en dejar que Apple pagase 50 libras o euros por cada millón a cambio de que se creasen unos cientos de puestos de trabajo de nivel básico. Vaya. Más tarde el gobierno se dio cuenta de que todos esos puestos de trabajo eran pero muy básicos y con salarios no muy altos, mientras que Apple se ahorraba cientos de miles de millones de dólares. Miles de millones. Su tasa efectiva del impuesto de sociedades era de 4,5%, gracias al acuerdo con Irlanda. Sí, es el doble irlandés. Bono dice que la evasión de impuestos es el único motivo por el que la gente va a Irlanda, que el país no tiene muchos más recursos. Sí, pero volviendo a la cadena de bloques y la transparencia, usted nos dice que todos esos billones de ayuda podrían estar en la cadena de bloques de EdTech y podríamos monitorizar qué se hace con el dinero. En Irlanda, por arte de magia, gracias a la economía de los duendes, el PBI del país creció de repente un 26% durante el último año. Los ciudadanos no sabían de dónde procedía ese dinero ni conocían el acuerdo. Sin embargo, si ese dinero hubiese estado registrado en la cadena de bloques, podrían haberlo sabido. Ah, sí, esa es la transferencia de Apple. Ese es el objetivo, que la información sea inalterable, transparente y que no pueda falsificarse. A menos que no se trate de Ethereum. Sí, a menos que se trate de Ethereum. En fin, en Irlanda tenemos la costumbre de juguetear con las cosas. Sí, como con el violín que tocan allí. Sí, aunque juguetear con los números es desde luego algo tradicional en Irlanda, y este ejemplo es una versión moderna de esta tradición. Sin embargo, una vez que la tecnología de la cadena de bloques alcance cierta madurez, creo que la gente se dará cuenta de su capacidad para realizar un seguimiento completo de complejas informaciones y podrá formarse su propia opinión basada en esta información. De hecho, la gente tendrá acceso a los presupuestos nacionales y verá qué están haciendo con el dinero del Estado. Sin embargo, la resistencia a este tipo de transparencia es enorme. Nosotros vamos a Irlanda todos los años para asistir al Kilkenomics, el festival de economía en Kilkenny. Y el caso de Irlanda suele ser un tema recurrente. La economía irlandesa se sigue sustentando en todas estas trampas y ventajas fiscales, lo cual no es sostenible. De hecho, es insostenible.
Bueno, será sostenible mientras que el imperio estadounidense quiera. En cuanto Estados Unidos quieran eliminar el sistema, se acabó lo que se daba. Pero ahora tienen la oportunidad de dejar de ser un simple paraíso fiscal. En Oriente Medio, por ejemplo, los países han empezado a desarrollar otras actividades al margen del petróleo, aunque el petróleo siga fluyendo porque saben que llegará un día en el que el crudo dejará de ser rentable. Ahora ha llegado el momento de que Irlanda reconsidere todas estas ventajas fiscales. ¿Está el país preparado para reintegrarse en la comunidad de países legítimos con negocios legítimos o van a llorar lágrimas de duendes y a darse golpes con el arco de violín? No, no vengáis a por nosotros, solo somos pobres irlandeses que no quieren pagar impuestos, como Tim Cook, que salió diciendo que no era justo tener que pagar impuestos. A Max le encantan los Ileli irlandeses. Me encantan. ¿Has visto alguna vez uno? He visto alguno. Son unos preciosos garrotes de madera con los que puedes ir a jugar al cricket. Son maravillosos. En fin, ¿cuál es su respuesta? Me gustaría decirle que sí, pero la historia nos ha demostrado que no es así. Mientras nos permitan, seguiremos por el camino más fácil y ahora mismo ese es el de la evasión fiscal. Muy bien. Recuerdo que durante la crisis Irlanda empezó a exportar basura. Porque la basura irlandesa es la mejor del mundo. Muy bien, gracias, Carl. Gracias. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Carl Gray. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.